Toda buena lectura empieza con una página en blanco. Página Cero, un podcast con recomendaciones de lectura, entrevistas, novedades y mucha pasión por los libros. ¿Te animás a pasar la página? Hola, mi nombre es Ángela Arias y estamos grabando en una noche lluviosa este episodio de terror. Hola, yo soy Pame Jiménez y hoy me voy a quedar sola en la noche, eso no me está gustando muchísimo. Y te damos la bienvenida a Página Cero. Bueno, no sé si de terror o no terror, pero lo intentó. Sí. Porque por sí, este libro del que venimos a hablar hoy y su respectiva adaptación audiovisual responde a una noveleta, así se llama, de Stephen King, uno de mis autores preferidos. ¿Qué vamos a hablar hoy, Pamela? Hoy vamos a hablar sobre La Niebla, vamos a hablar de la noveleta y de sus adaptaciones, porque vimos dos. Pero vamos a conversar de esto después de esta pausa. Antes de luz en la pantalla fue tinta en una página. Tinta a Luz, una sección donde hablamos de los libros y sus adaptaciones audiovisuales. Muchísimas gracias por seguir con nosotros acá en Página Cero. En este episodio es probable que vayan a escuchar a mi gatito maullar, así que nada más les pido las consideraciones del caso. A Morning le gusta salir en los episodios. Bueno, entonces sí, hoy vamos a hablar de una novela de ciencia ficción, horror. Ciencia ficción más o menos por ahí medio sugerido, pero sí, no mostrado realmente. Sí, ajá. Se llama La Niebla o The Mist en inglés. Es una noveleta de Stephen King. Para aquellas personas que se preguntan ¿qué es una noveleta? Bueno, es una novela, pero es muy corta. Entonces puede tener 70 páginas, un poquito más, ¿verdad? Es como la extensión, porque las novelas suelen ser más largas. La noveleta sí cumple con las características de una novela en el desarrollo de los argumentos, en la cantidad de personajes y todo lo demás, pero la extensión es más breve. Fue súper rápida de leer. Este es mi segundo libro de Stephen King que leo. ¿Cuál fue el primero? Es que leí uno, pero creo que era como una especie de cuento, como Bullet algo. Bullet on the Train, algo. On the Ride, una hora así. Ajá, creo algo que así, sí. chiquito. Y esta es como mi segunda experiencia leyendo Stephen King. Pensé que me iba a dar más spookiness, pero no me dio tanto spookiness. Sin embargo, se lee rapidísimo. Se lee muy, muy, muy rápido. El libro que me prestó Ángel, porque Ángel me lo prestó, es uno de bolsillo que además trae dos relatos más, que uno es El Mono, que creo que están haciendo una adaptación sobre ese, y el otro no me acuerdo. Déjame buscarlo, ya te digo. El algo de una señora. El atajo de la señora Todd. La verdad es que no me acuerdo qué trataba ese, ¿sabes? Voy a dejarle a Pamela el libro para que se lo termine de leer y luego nos cuente. Nada más, por si acaso, la novela o el cuento al que se refería Pamela era Riding the Bullet, montando la bala. Ajá, exacto. Bueno, ya, cerremos paréntesis ahí y volvemos con La Niebla. Básicamente este libro de La Niebla es en un pueblito en donde vino una tormenta súper poderosa. Al finalizar esa tormenta, todo como el barrio queda destruido. O al menos un barrio por donde pasó esa tormenta quedó destruido. Las familias están intentando como sacar los árboles y todo. Están incomunicados, no hay electricidad, no hay radio en ese momento. Tampoco hay como teléfonos, en ese momento eran fijos. Y una familia, un papá y un hijo, deciden ir al centro de este pueblo a conseguir algunas cositas que necesitaban de la casa, leche y así. Reparar también la ventana, ¿verdad? Ajá, tenían como cositas, iban a ir a recoger esas cosas e iban a regresar a su casa a seguir con la vida. Con las diligencias después de un desastre natural o sobrenatural. Bueno, resulta que después de esta tormenta, ellos viven al lado de un lago y empiezan a notar que se acerca una niebla. Se explican de que, bueno, es que acaba de venir una tormenta, entonces esta niebla es parte también de lo que ha dejado la tormenta. Y nada más pasa, es el clima, tal y tal. Sí, estaban diciendo como, hizo mucho calor, pero pronto vino esta tormenta rara y ahora está como fresquito, pero esa niebla, ¿qué será? Bueno, y seguro es que algo climático está pasando raro, pero aún así, a pesar de que veían la niebla a la distancia, la veían particular. Como densa. Como densa y como un banco diferente. de niebla, sí, un banco de niebla. Exacto. En total, el padre y el hijo
van con un vecino a el supermercado, yo me imagino como un Walmart. La madre decide quedarse en la casa porque a ellos en realidad no les cae bien el vecino. Entonces, cuando está la posibilidad de irse, ella también dice, ay, yo paso, no quiero compartir carro con este compa, ¿verdad? No me cae bien. Cuando llegan al supermercado, ya la niebla está llegando al pueblo. Y poco antes de que vayan a salir, resulta que llega una persona corriendo bien herida, dice, hay algo en la niebla, cierren las puertas. Algunas personas salen, pero la mayoría se quedan dentro. Y en la novela lo que vemos es entonces qué sucede en ese lugar, en ese supermercado. Descubrimos si la niebla es peligrosa o no, pero también está esta otra dinámica de qué pasa si metes a un montón de seres humanos con creencias e ideales y valores y todo distinto en un momento en donde el peligro es inminente, digamos, algo está pasando. Entonces, la novela tiene como esta cuestión, me recordó un poco como esta cuestión de El Señor de las Moscas. Yo estaba pensando lo mismo, compartimos neuronas. Totalmente. Definitivamente. ¿Qué pasa en una sociedad cuando las reglas de la sociedad y las instituciones sociales que velan para que se cumplan estas reglas desaparecen por una u otra razón? En el caso del libro de Stephen King, La Niebla, las instituciones sociales son el ejército, la policía, los medios de comunicación. La gente está incomunicada, no tienen una cabeza muy clara y sin embargo no tienen quien los proteja tampoco. Entonces en este supermercado se empiezan a armar grupitos, ¿verdad? La gente que dice seamos racionales, tenemos que salir de aquí a buscar ayuda porque no podemos quedarnos encerrados, algo está sucediendo, pero no podemos quedarnos encerrados. Está la gente histérica, hay algo en la niebla, Dios nos está castigando, es una vara también aquí como de mucho, de culto. Y luego están las personas que es como, ok, muy bien con la gente que es muy escéptica porque son muy racionales, pero más bien por ser racionales se están viendo el peligro. No ven el peligro. Y los que más bien son estos personajes metidos ahorita en un culto por una personaje en particular, más bien son extremistas. Entonces, el tercer grupo que podemos identificar en la novela, porque creo que en realidad como 4 grupos, pero el tercer grupo importante es lo que uno pensaría que va a hacer en esas circunstancias, mantenerse razonable, pero también atento al peligro, ¿verdad? Como intentar ser lo más inteligente posible. Así es como tal vez muchos y muchas nos imaginamos que actuaríamos. Sin embargo, en esas circunstancias, realmente ¿en cuál bando estaríamos? Y siento también que había otro cuarto bando, pero no era tan protagonista, sino que era como la masa que no quería meterse en ninguno de los bandos y estaba ahí como chill. Intentemos ser chill, pero más bien por esa misma neutralidad también estaban permitiendo que sucedieran ciertas cosas oscuras. Exacto. Eran como, en el libro son como 70 y pico, 70 personas en las que todo el mundo está como escéptico al principio y como este viejo loco, ¿qué le pasa? Porque viene así, seguro se cayó y se golpeó y viene diciendo esto y poco a poco van evolucionando. Nosotros la perspectiva la tenemos del papá. Él es el que nos cuenta la historia desde el puro principio, digamos, desde el momento en el que pasó la tormenta y cómo se fue aproximando la niebla. Entonces, o sea, a mí me gustó la lectura. Creo que Stephen King se lee muy, muy rápido. Él tiene un estilo narrativo que yo particularmente disfruto mucho porque él escribe de manera sencilla, pero al mismo tiempo te genera unas imágenes muy claras en la cabeza. O sea, me parece que el mae no es complicado. Sí tengo que hacer el paréntesis de que yo sé que hay rumores de que él utiliza mucho ghostwriters. Ajá, sí, ¿verdad? Estas personas que escriben las novelas y él nada más les pone el nombre. El estilo de él sí me parece que es un estilo relativamente sencillo de imitar, en especial por muy buenas personas escritoras que existen. Entonces no me extrañaría, pero yo quiero, déjenme creer, déjenme meterme en la fantasía de que esto sí lo escribió y que todos los escribe él. Pero sí, a mí me gusta mucho el estilo de él. Algo también que disfruto mucho del autor, así a la distancia, y espero nunca conocerlo, porque dicen nunca conozcas a tus héroes, ¿verdad? Porque la decepción es muy grande. Pero me parece que tenemos como ciertos valores en común. Y esto yo lo veo en varias de sus novelas, en la manera en que él mete a estos grupos extremistas
religiosos de culto, Ajá. porque él los mete como un elemento narrativo del terror. Me parece que él más bien hace también como esta crítica mediante estos personajes de cómo el extremismo religioso está presente en Estados Unidos y no son musulmanes, no son judíos, no son lo que sea, son cristianos, ¿verdad? Y a mí eso me gusta un montón, porque sí creo como que nos abre un poco los ojos, y yo quisiera como que le abriera también los ojos a personas estadounidenses que por A o por B, lo que sea, tienen realmente una visión muy conservadora que pone en peligro a grupos vulnerables. Y más bien a mí me parece que Stephen King en sus novelas, él lo manifiesta de esta manera narrativamente para ver como más bien, chiquillos, ustedes son el peligro. Entonces yo eso lo disfruto. Me parece que además en esta novela el terror, más allá de lo que hay en la niebla, viene en lo que hay en la niebla personal de todas las personas encerradas en ese supermercado. Sí, el miedo da más de si este viejo o esta vieja irá a hacer algo, incluso como cosas tan comunes como saber cortar carne en un supermercado se convierten en un peligro, digamos, en ese tipo de entornos. Me parece también que como que retrata muy bien lo que yo creo que es la sociedad gringa. O sea, sus novelas son bien gringonas. O sea, yo... Claro. Bueno, sí. Y además, bueno, esta novela, La Niebla, la escribió como en 1980, más o menos, ¿verdad? Bueno, ahí tengo que decir, bueno, sí tenía cosas que me generaron ruido, como que le dio cerveza a un chiquito de 5 años. Como que... sí. No sé, como ciertas descripciones o así que yo hacía, como ahorita no se me viene a la cabeza ninguna, pero sí por un momento dije, ajá, si esto es una novela escrita hace sus añitos. Sí, digamos, y él escribe muy contemporáneo. Obviamente en la época en la que él escribe sus novelas, él responde a eso. De hecho, algo que yo siempre he notado es que si vos lees las novelas de él las pone en el tiempo de manera muy marcada, porque entonces te dice incluso qué presidente estadounidense está. Da muchos detalles sociales, como sí. del... Ajá. Sí, me acuerdo, creo que en una de las novelas más recientes que leí de él, incluso menciona el primer gobierno de Donald Trump. O sea, imagínate, ¿verdad? Entonces, sí es algo que él hace, son novelas súper gringas, o sea, súper mega gringas, y creo que la única razón por la que me aguanto una novela tan gringa, ¿cómo lo digo en bonito sin sonar así muy snob? ¿Cómo lo digo en bonito? No lo sé. Es que a veces los medios de comunicación occidentales son muy estadounidenses, ¿verdad? Es una potencia que domina los medios de comunicación y su expresión en todo Occidente. Sí, tienen el poder de la narrativa, sí, digamos. Sí, exacto. Y llega a cierto punto en el que yo personalmente me canso mucho esa narrativa. Por ejemplo, en las películas siempre es Estados Unidos el héroe. Y entonces cuando hay victoria, la bandera que ondea es la gringa, ¿verdad? La estadounidense. A mí eso particularmente me choca. Bueno, ahora que lo decís, puede ser que a mí no me haya dado tanto susto La Niebla y me hubiera pegado un poco más los de Mariana Enríquez, porque tal vez me siento más identificada y más reflejada ahí en comparación con lo que hablan ahí de Stephen, ¿verdad? Porque tal vez para mí pueda ser más comprensible el hecho de comprender una desaparición a, no sé, ¿quién tiene un arma en este supermercado? O sea, como si fuera dulces, me explico, como esas diferencias sociales. Sí, claro. Y ahí también hay como mucha de la tensión que hay, que es que en Estados Unidos mucha gente tiene armas, ¿verdad? Y en el caso también aquí del supermercado, en efecto hay gente con armas. Entonces, ¿qué ocurre cuando una sociedad que tiene tan normalizada el empleo de armas, el empleo de herramientas violentas, se encuentran en una circunstancia donde parece que la violencia es todavía más legitimizada? Exacto, es como más bien la herramienta para sobrevivir. Ajá, sí, es como... Pero entonces está bien utilizar estas armas contra la niebla, pero también contra aquella persona que yo no considero mi semejante porque piense diferente a mí. Y está esta cuestión que también siento que es muy gringa, que es como... Aquí tiene que salir un ganador. O sea, ¿es él o yo? Como muy... ¿competitivo? Sí, pero no tanto competitivo, sino como más... Yo no sé, probablemente alguien que sepa esto va a decir que soy una estúpida y que no es así, pero tienen como muy posicionado el tema bélico y el discurso bélico de que si alguien no tiene mis mismos... ¿Valores, derechos, objetivos, digamos, o tal... se justifica que lo mate, ¿verdad? Eso es algo que a mí me hace ruido porque
claramente aquí en Costa Rica no tenemos... Bueno, Yo como la cara estamos que le hago. entrando ahora en un espacio medio ahí horrible. Pero quiero decir que no está tan normalizado el tener un arma para matar a alguien tan de todos los días, tan que conozca 5 personas que tengan. En un momento conozco 2, pero me explico. Ok. La estadística va subiendo conforme pasan los años, pero ¿me entiendes lo que te quiero Sí. decir? Ujú. Sí. Bueno, en realidad de esta novela vamos a hablar poquito en sí porque si no vamos a hacer un montón de spoilers. Sí. Yo sí la recomiendo. Sí, yo también. Sí, Me la gustó. verdad es que yo la disfruto, me parece que es cortita, como bien dijo Pamela, el libro en sí, que lo encuentran en cualquier librería, se llama La Niebla, pero tiene, aparte de la noveleta, tiene ahí unos cuantos relatos, ¿verdad? La de un mono El malvado, mono. sí, el mono, ¿no? Ajá, el que sale en Toy Story. Sí, el de el los malo de- platitos, ajá. aparentemente. Uy, es que este índice se me escapa, no quiere que lo lea. El mono y el atajo de la señora Todd. Creo que ya me acuerdo cuál era el atajo de la señora Todd. Ujú. Bueno, les voy a contar así rápido. El mono es de un mono de platillos y sucede, lo que inicia el cuento es que una familia, son una mamá, un papá, un hijo mayor de como 12 años creo y un hijo más chiquito y el hijo de 12 años llega y le dice al papá, vea lo que me encontré, lo quiero. Estaban como en la casa de una tía que había muerto hace mucho tiempo cuando ellos eran pequeños y es una caja y adentro de la caja hay un mono que al mae le daba terror porque sentía que el mono decía cosas y hacía cosas y tenía la culpa sobre algunas muertes. Entonces, eso es lo que les puedo decir del mono. Tengo que decir que me dio susto porque para mí cosas que tengan que ver con muñecos, niños, esta vara me da más spooky, me da como sustito. Esa dualidad de inocencia, maldad, tan a blanco y negro, me da mucho sustito. ¿Y el de esta otra? Sí, el de esta otra es de una mujer, la señora Todd, que empieza a manejar y descubre que puede tener como un tipo como de atajo de un punto a otro de Estados Unidos, puede tener como este atajo de que en lugar de que le den como 1000 vueltas y tenga que hacer 100 kilómetros o que dure, no sé, ¿cuánto se tarda manejando 100 kilómetros? Digamos que 2 horas, chicos, la verdad es que no sé. Depende, ¿en Costa Rica o en Estados Unidos en una de esas highways? Sí, I don't know. Dependiendo, digamos que durara 2 horas recorriendo 100 kilómetros, la verdad es que no sé. Ella puede durar 1 hora, 45 minutos, 30 minutos. Lo que ocurre es que entre más utiliza estos atajos, más joven se hace. Y se me hace, pero ahorita no recuerdo 100% porque este es un libro que leí hace ratillo, se me hace que este cuento está relacionado de alguna manera con la opus magna de Stephen King, que es La Torre Oscura. Okay. Entonces se me hace que este atajo que ella tiene, y de hecho lo conversan, parece que es como un agujero de gusano o un túnel de gusano, una carajada así, como que la abuela en realidad cuando está haciendo estos atajos es que viaja entre dimensiones. Ya. Y La Torre Oscura tiene mucho de viaje interdimensional. Okay. Entonces de eso trata, básicamente. Interesante. ¿Y qué les parece si hacemos una pausa y regresamos ahora con las adaptaciones? Porque vimos 2 y queremos contarles un poquito qué nos pareció. Escuchás Página Cero, una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro. Todo el material empleado, como música, libros, extractos de audios y demás, se utiliza con propósitos de comentario, crítica, educación e investigación. Página Cero es una producción gratuita para amantes de los libros. Pero para mantener el podcast necesitamos una ayudita. Por eso te agradecemos que escuches esta pausa publicitaria. Ya casi volvemos con más lecturas. No solo de libros vive el lector. Ni la lectora. Si te gusta Página Cero, por favor considera apoyarnos con tu patrocinio en Patreon. Así tendrás acceso temprano a episodios especiales del podcast y a contenido exclusivo para mecenas. Al mismo tiempo, nos ayudas a mantener este proyecto con vida. Encontrá más información en nuestro sitio web pg0.com o visitar directamente el sitio www.patreon.com/pg0.
es hora de pasar la página 0. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Página Cero. Hoy estamos hablando de la noveleta de Stephen King llamada La Niebla en español. Nosotras vimos 2 adaptaciones audiovisuales, entonces vamos a ver cómo hacemos este episodio y no sé si en este segmento hablamos de las 2 o si partimos a la mitad. No sé, vamos a ver cómo nos lleva el destino. Sí, somos bien libres en esto. Ok, esta película que nosotros vimos es del año 2007. Aquí más bien lo identifican como una película de horror cósmico y de hecho sí, hubo un momento en que yo le dije a Pamela, ¿qué nombre de Cthulhu eres tú? Exacto, sí. La película fue dirigida por Frank Darabont y bueno, tiene ahí algunos actores como Thomas Jane, Marcia Gay Harden y uno que yo creo que muchas personas van a recordar, que es, espero pronunciar bien el nombre, André Brognier o Brognier, no sé cómo. ¿Sabes quién es él? No, ¿cuál era? ¿Nunca viste Brooklyn Nine-Nine? No, ¿de qué es? Ay, Pamela, está en Netflix, mírala, es una comedia de policías, es muy chiva. Okay. Este actor, y fijo dije mal el nombre, perdona a los fans porque el mae era muy chiva, es el que hace al Capitán Holt. Hot damn! Ah, ok. Entonces, de hecho, esa fue una de las razones por las que yo me interesé por la película, porque salía el Capitán Holt antes de que hiciera Brooklyn Nine-Nine. Ok, entonces, esta película es viejita en realidad. Mira, o sea, es que ya casi cumple los 20 años, Pame. Bien fuerte, sí. Y se nota. Se nota. O sea, se nota poquito en algunos... Como en efectos especiales. Sí, porque la verdad es que en 20 años ha avanzado muchísimo el tema cinematográfico, pero aún así se disfruta. Sí. Uh-huh. Yo sí creo que hay algunos efectos hoy en día, efectos especiales que se ven bien chafitas y que había muchas buenas películas de antes que tenían efectos mejor. Muy buenos, pero sí es cierto que en esta película hay algunos efectos que es como, además, sí se ve un poquillo... Sabemos que lo que ocurre en la niebla en realidad no estaba ahí cuando los actores estaban interpretándolo. Exacto, sí, es muy evidente, pues. Sí. Pero, bueno, tengo que decir que el actor estaba guapo. El actor que interpretaba al papá. El papá creo que se llamaba David, es que le decimos David, el papá. Ajá. No sé cuál es el actor. El actor, porque yo aquí tampoco tengo nombres, pero... No sé, pero se veía como papá guapo de clase media. Ok, creo, tal vez es este. Thomas Jane. Ajá, sí, ya está muy señor. Sí, ya no me parece tan atractivo, señor. Pues con todo respeto. Es que ahorita tiene 56 años. Con todo respeto, en ese momento, entonces, 56 menos 18... 38 años tenía el señor. Sí, yo intenté hacer la matemática en mi cabeza. Qué fuerte, y no lo logré. El papá, y dije, se veía grande, amiga. De 35 a 38, ¿cuánto hay? Nada. Triste realidad. Pero bueno, volvamos a la película. Sí hubo como cambios dentro de la trama. Yo detecté como un par, pero creo que lo manejaron muy... Bueno, a ver, cambios sutiles dentro de la mayoría de la peli, cambios bastante grandes en el final. Sí, yo tengo que decir que estoy muy satisfecha con esta película, porque si ustedes son de las personas que les gusta ver una película que siga al pie de la letra el libro, que respete el libro, esta es una de esas películas. Me parece que sigue súper bien los puntos centrales de la noveleta, porque yo decía, va a pasar eso, y pasaba, porque yo decía, ok, yo leí la novela hace bastante rato, pero los ejes más importantes de la trama los cumple la película. Y yo eso lo disfruté particularmente. Me gustó la peli, la verdad es que la disfruté mucho. El chiquito me parecía muy llorón, pero bueno, era un niño. Y el chiquito no tenía 5 años. O sea, sí, ahí pero era más grande. Sí, pero yo pienso que también era una cuestión por facilidad de actuación, ¿verdad? O sea, es más sencillo con un niño un poquito más grande, porque por sí trabajar con niños en actuación no es sencillo, o eso me han dicho. Entonces, sí, yo disfruté mucho esa peli, vieras que la recomiendo mucho, porque a pesar de que los efectos especiales, tal vez uno dice, sí, obvio que esto es un efecto especial, no se ve tan orgánico como se esperaría, a mí me parece que la calidad del frame, todo me parece que está súper. La verdad es que lo disfruté mucho y me gusta bastante el efecto de la niebla, porque siento que como si la niebla estuviera ahí realmente, ¿sabes? Me pregunto si de verdad, no lo sé, de verdad, si lograron de verdad conseguir
que la niebla estuviera ahí en set, no sé, con hielo seco o lo que sea. Sí, no lo sé. Me parece que sí se logró súper bien eso. Sí, porque la niebla, sobre todo por esta vara que decían, la niebla no permitía ver más allá de nada. O sea, él era como muy descriptivo con la forma en la que las personas literal desaparecían en la niebla. Y por ejemplo, al principio de la novela, en el libro como que se extiende un poco más, o de la noveleta, se extiende un poco más el que hay en la niebla, porque nada más dice cómo ven desaparecer las cosas casi como por arte de magia. Sí, como que se la chupa. Es que es Ajá. como un muro gris. Exacto, pero ya luego va como desarrollándolo más. Yo creo, y esto es lo que yo te quería decir, porque es que el terror no es mi fuerte. El terror no es algo que yo lea muchísimo. Yo leo como más ficción y ya lo hemos hablado. A mí me parece más... Terror es ficción, pero... Sí. Narrativa es lo que más me gusta a mí. No sé cómo Es lo explicarlo. mismo. Sí, bueno, ¿Te gusta algo como más realista? Yo creo que es eso, justo. Ok. A mí me pareció como un terror más gore, como más de sangre y... ¿verdad? No tanto de spookiness como nos pasó con la casa de la vez pasada, el año pasado que hicimos, The Haunting of... Beverly Hills, iba a decir. No. The Haunting of Hill House. Eso. Ajá. Ajá. La maldición de la casa Hill House. Ajá. A mí el libro me dio como spooky, pero poquito, pero como la serie. ¿Cómo amamos esa serie? Wow. Chivísima. Wow. Sí. Ajá. Y esa serie daba el tipo de sustos que a mí me dan mucho susto. Sí, los jump scares. Ajá. Ok, a mí me parece que la niebla sí tiene esta cosa del horror cósmico de vos no sabes qué hay en la niebla realmente y hay estas... Es que no quiero hacer el spoiler, pero sí... Es difícil. Sí, o sea, hubo una escena en el libro, y es algo de las razones por las que me gustó tanto la película, hubo una escena particular en el libro que cuando llegó la película, yo dije, mae, así me lo imaginé, justo así me lo imaginé, con este plano en donde tenemos un auto en medio de la niebla, solo vemos que tiene las luces prendidas y vemos una sombra gigante caminando por encima del auto sin aplastarlo. Entonces, justo así me lo imaginaba y ese tipo de terror, ¿verdad? Sí creo que entra dentro del terror cósmico sobre estos elementos sobrenaturales que vienen o provienen de un elemento que no podemos controlar. No podemos controlar el clima, no podemos controlar esta niebla. Es verdaderamente niebla. ¿Qué es? Se decía también que era como ciencia ficción, en el sentido en que la noveleta intenta explicar un poco o tal vez sugerir una posibilidad de dónde proviene. Y la sugerencia de dónde podría provenir esta neblina nos dice es que tal vez sea un experimento realizado en una base militar norteamericana, porque de ahí está surgiendo la niebla, o mejor dicho, desde la dirección en la que la gente sabe que está la base militar, desde ahí está proveniendo la niebla. Y también vemos mucha de esta la reacción militar, ¿verdad? Como que se están movilizando hacia donde está la neblina y luego más bien están movilizándose como ellos saben algo, tienen que escapar, no le dicen nada a la gente y eso es otra cosa de la sociedad norteamericana que yo particularmente digo, madre, qué güeyzo, ¿verdad? Porque si yo escucho sirenas en una película de Estados Unidos, yo sé que es que algo militar y feo está sucediendo. Total. Y aquí en Costa Rica, por dicha, de ahí nosotros no tenemos, o sea, yo no he tenido esa experiencia que empieza a sonar una alarma y yo digo, ay, madre, tengo que ir a buscar un búnker o tengo que irme a agachar porque en cualquier momento se vuelan algo balas. pasa. Yo no. Tal vez en otras partes del país sí, pero al menos esta sensación militar no la tengo yo o no la he vivido yo particularmente y sí me puse a meditar viendo la película y yo decía, madre, qué hueso. Sí, estar en constante alerta porque algo puede pasar en cualquier momento, digamos. Y que va a matar a mucha gente. O sea, no es nada más que algo va a pasar, sino que de aquí... No, algo está pasando. Sí, nadie va a sobrevivir. Es una cosa fuerte, digamos. Pero sí, la novela, la película se adapta muchísimo al libro. El libro finaliza, o la noveleta, perdón, termina con un final abierto. Es decir, él dice... No sabemos qué va a pasar. Ajá, exacto. No sabemos qué va a pasar y se aferra a la palabra esperanza. En la película,
es todo lo contrario. O sea, Es súper diferente ese final. sí, y creo que es también... Los dos finales son muy humanos, creo yo. A mí me gustó más el final de la noveleta porque me gusta esa sensación de quién sabe qué va a pasar. Aquí hay parte también del terror, quién sabe qué va a pasar. Y la película en sí, ese final a mí, más bien con esa respuesta que encuentran, yo hubiera preferido no tener respuesta de qué va a pasar. A mí, la verdad, es que no puedo decir esto sin no spoilear. No lo diga. No lo voy a decir mejor, pero sí hubo algo del final de la peli que yo dije, así, Sí, como... como, "Meh". ¿really? Sí, como que tal vez ese final nos dejó insatisfechas a las dos. Sí, yo, por ejemplo, hubiese preferido un final abierto, Yo también. completamente. Sí, Que- como sentados ¿y ahora qué? Ahora sí, ¿esperar qué? Exacto. Eso yo lo hubiera preferido. O alguien desquiciado esperando a la nada, no sé, ¿verdad? No sé, algo, pero solo hubo un momento en que las dos hicimos como, ¡oh! ¡No puede ser! ¡Es Y que creemos eso que es! Sí, sí, sí. Ujú. Y eso me gustó mucho porque fue como, ¡ja! In your face. Exacto. Es como, se lo merecen. No me apoyaron, tome chichi. Ajá, esa Entonces, parte estuvo como... Sí, sí. ese Ese fue detalle- como el para nosotras y fue Ajá. bonito. Sí, sí, sí. Sí, sí, pero los otros detalles del cierre sí son como fuertes. Ahora, sí, no yo sé. tengo que decir algo. Sé que estamos comparando el episodio de hoy con el episodio que grabamos hace un año también de Un Tinta Luz. Sí creo que disfrutamos nosotras más la serie de televisión porque la serie de tele no era una adaptación, era un basado en. Entonces teníamos cabida para la sorpresa, para impresionarnos. Nada seguía el guión que ya conocíamos. Entonces creo que eso ayudó a que disfrutáramos más esa adaptación, lo cual aquí me lleva a un pequeño cierre, porque vamos ahora a hablar de la serie de televisión. Ya volvemos. Interrumpimos esta transmisión para traerte un minuto de tinta, un espacio donde autores, editoriales o lectores te recomiendan nuevas lecturas. Hola, soy Roberto Cambronero y soy el autor del libro Parece que en el sol se mueve nuestra sombra, publicado con el sello H&H Editores. Es un libro de cuentos que tienen que ver con lo fantástico y lo extraño, todos ubicados en Costa Rica. Ojalá les interese. Saludos. Escuchás Página Cero. Muchísimas gracias por seguir con nosotras en este episodio en donde estamos hablando de La Niebla de Stephen King. Ya hablamos del libro, hablamos de la peli y ahora vamos a hablar de la serie. Esta serie es más nuevita, creo que era 2017. Ya te digo, es de 2017, sí. Esta es una serie también, ¿verdad? Basada en la noveleta de Stephen King. Tiene una temporada de 10 episodios. En teoría iba a tener más, pero la cancelaron. Nosotros no terminamos toda la serie porque son 10 episodios. Y queríamos, eso sí, hacer como un análisis, ¿verdad? Comparativo de cuál era mejor, si la película o la serie de televisión. Y el análisis no lo podemos hacer porque la serie de televisión no es una adaptación, es Justo. un basado en. Y eso a mí me parece más interesante. Sí, justo, es un basado en... Tengo que decirte que a mí no me encantó muchísimo porque, como, vamos a ver, lo voy a comparar con la que vimos el año pasado. A pesar de que era un basado en, si eran los personajes tal cual que aparecían en el libro, de Sí. alguna forma. Y eso a mí me daba un hilo conductor de, ok, todo lo que yo leí y el contexto que tenía es funcional. Cuando empezamos a ver este episodio, De La Niebla. ajá, serie de La de Niebla televisión. en la serie de televisión, dije, caray, no, entonces nada más tengo la referencia de La Niebla. O sea, el elemento que tomaron fue La Niebla como protagonista. Y también el nombre de la base militar, ¿verdad? Sí, es cierto. ¿Cómo era? Flecha, Proyecto Flecha, Algo Punta así. de Flecha. Punta de flecha, Sí. algo así, ajá. Pero nada más. Entonces eso a mí al principio me hace como sentir como, ok, Sí, tengo que digamos- saber el contexto de todo el resto de la historia como para saber, Para entender, para sí. entender, ajá. Sí, porque el del año anterior, los personajes
tenían nombres de los personajes de la novela original. Es más, hasta había un personaje que tenía el nombre de la autora, ¿verdad? Y habían como ciertos elementos que sí respetaba de la novela original, tal vez no los sucesos en sí, pero el significado detrás de los sucesos, como lo de la copa de estrellas. Claro. ¿Verdad? Entonces, como estos lindos elementos que le estaban haciendo un homenaje a la obra original. Y que eran fáciles de agarrar además. Sí, en especial si vos hiciste bien la lectura, vos decís, claro, entiendo. En cambio aquí, en esta adaptación de La Niebla, que por cierto no dije quién era el que lo estaba haciendo, ¿verdad? Es cierto. Christian Torp, o Torpe, no sé cómo se pronuncia. Torp, voy a decir Torp. Entonces, ¿por dónde estaba? Porque mi tren otra vez se descarriló. Aquel La Niebla, la serie de televisión, vieras que yo personalmente en el primer episodio puede ser que cambie algo en los demás, pero en el primer episodio no sentí que hiciera realmente ningún tipo de homenaje a la noveleta de Stephen King. Es que estoy de acuerdo. Sí, no había como un guiño claro a los temas o las ideas centrales, los temas centrales definitivamente de la noveleta de Stephen King que le estaba tratando. Y tener razón con eso porque incluso cuando vimos la película, el primer plano de la película, vos hiciste una pausa y empezaste a decirme, eso tiene que ver con tal y tal y tal y tal y tal, con el Lord de Stephen King. Eso es súper importante y no puedo creer que no me haya acordado mientras estaba haciendo el episodio. Sí, en la película, yo sé que estábamos hablando sobre la serie, pero me va a volver. En la película iniciamos con David pintando un cuadro de un pistolero, un vaquero, en el fondo se ve como un edificio alto oscuro, en primer plano se ve una rosa y esta es una referencia a la Torre Oscura de Stephen King, que ya me lo había mencionado cuando hablaba yo de El atajo de la señora no me acuerdo quién. Entonces, ahí hay como esos guiños, ¿verdad? Que ahí sí está como hablándole a Stephen King y hablándole a los fans de Stephen King. Esta adaptación de la serie de tele, yo tal vez en el primer episodio, no sé en los demás, pero en el primer episodio no lo sentí. También sentí que querían abarcar temas más actuales, como la orientación sexual o la diversidad de la orientación sexual, qué pasa, digamos, los abusos sexuales, la educación sexual, todo muy sexual, por cierto, ¿verdad? Al menos en este primer episodio. No digo que sea un desacierto, yo personalmente disfruto mucho cuando las historias se atreven a contar estas temáticas, a abordarlas, me parece súper necesario. Pero sí me quedé pensando, ¿le aportará esto realmente a la trama central de La Niebla? Aunque por otra parte, ahora que acabo de decir esto, me pregunto, ¿y por qué no? Porque no puede simplemente mencionarse aún si no le aporte directamente a eso. Porque las historias de heteronormatividad tal vez no le aportan absolutamente nada a una historia de terror, pero están igual presentes. ¿Por qué no hablar de diversidad sexual o por qué no hablar de sexualidad en general en otra historia? ¿Verdad? Yo tengo que decir que lo de la serie, lo que sí me gustó es que en la noveleta pareciera, y como que el autor sugiere, que La Niebla, además de generar como esta especie de no saber qué pasa afuera, qué terrores u horrores habrá si salimos y tal, también generaba como una especie de efecto en las personas, como psicológico, como que se volvían como un poco más violentas o impulsivas, incluso como desconectadas un poco como del raciocinio. De la realidad. O de ver las cosas como están sucediendo en ese momento, sino que se volvían como más impulsivas. Dentro de lo que pudimos ver en la serie, me parece que sí lo rescatan muchísimo ese elemento porque exploran un poco más la niebla que en el libro y en la peli, ¿verdad? Sí, pero yo tengo que decir que a mí no me gustó el efecto de la niebla en la serie. Para nada. Se ve terrible. Se ve como, no sé, como que pusieron un efecto en After Effects y que además le pusieron uno de esos efectos como de X-Pro. Como un blur. Sí, no, como un X-Pro que a veces hay como incluso en los filtros de Spotify. Y sí, y también lo del blur, no sé. Es muy raro. Y yo tengo que decir que cuando hubo efectos especiales yo me reí. Porque me pareció gracioso. ¿En serio? ¿Cuál fue? Yo no te puse atención en eso. Te lo voy a decir y luego lo cortas, Ángela, del futuro. Pues decido si lo corto o no. Sí. No se veía bien. No se veía, el efecto no se veía creíble,
sé que quizás quisieron como jugar con a dónde fue atacada y lo que había dicho antes, como tal vez como decir por ¿verdad? bocona. Por bocona, por habladora, no sé. Pero, por lengua bífida. Exacto, pero no me encantó, o sea, no me asustó, no fue... Y los otros ataques fueron como, para mí fueron muy predecibles. Sí, de hecho, ella dijo, mira, algo ocurre con un personaje así bien mundano y dice, así va a morir, ¿verdad? Dicho y hecho, digamos, sí pegó muy bien Pamela el recurso narrativo. Ay, esto tiene un nombre. ¿Really? Sí, un presagio. Es el recurso narrativo, el presagio. Pero digamos que Pamela no cuenta porque ella estudió esto, entonces ella sabe identificarlos. Pero sí, no me encantó, o sea, fue como... Yo le quiero dar una oportunidad a la historia cuando tenga tiempo. Es que tengo muchas cosas que hacer. Y muchas historias que quiero leer y historias que quiero escribir, ¿verdad? Entonces sí está rudo. Pero a mí sí me llama mucho la atención esta oportunidad de una serie de televisión basada en un mundo que yo ya conozco, que es el de la niebla, pero con personajes y arcos temáticos completamente diferentes. Y además en un contexto contemporáneo para nosotras. Esto ya no es 1980. O sea, es que este libro se escribió hace 45 años, Pame. ¡Qué fuerte! O sea, ¿verdad? Es que hice así la matemática, yo suave. 1980 al 2000 son 20. Más 20. Mucho tiempo. Y bueno, eso también es algo que sí cumple. Sí se rompe toda conexión de comunicación en absolutamente todos. En el libro y en la serie era más como... Creo que en el libro era solo como teléfono público, acá, teléfono fijo. Sí, era 1980, ¿no? En la serie me parece que sí hubo como un celular. El papá sacó como un celular. No, sí, en la serie, porque la serie es más contemporánea. Exacto. Y en el libro todo es como tratando de buscar cosas en la radio, como tratar de encontrar cosas. En la peli no desarrollan muchísimo más ese recurso. No, pero sí dicen que lo han intentado y no están funcionando los canales de comunicación. Pero bueno, eso es un terror creo que todavía peor. Yo creo, aquí me voy a poner filosófica, te voy a presentar esta idea. Yo creo que en este momento en el que estamos, en donde está todo hiperconectado, tener un desconecte completo por 2 días, claro, sería la histeria social más grande del planeta. Yo creo que algo ocurrió en este año que fue en Europa, como que la gente se quedó un apagón en España. Y que los maes estaban se volvió a acabar el papel higiénico. Ajá. Y más bien yo había visto un meme de que si eso pasaba, por ejemplo en Costa Rica, la gente lo que hacía era abrir unas birras, ponía unos ganchitos de carne y compartían, ¿verdad? O sea, sí creo, sin embargo, como que parte también del terror ahí era, bueno, es que hay algo en la niebla y mi familia está en peligro, mis seres amados están en peligro y yo no tengo manera de comunicarme con ellos. Y yo le decía a Pamela, vos en esas circunstancias, ¿qué harías? Y hubo algo que en la peli sucedió que hicieron unos personajes y dije, yo soy esa, ¿verdad? Que es como, algo viene en la niebla, escóndanse, ¿verdad? Métanse al supermercado. Y dijo, mae, no, ¿cuál? Yo me voy al carro. Y dije, sí, yo también, en ese momento, yo me hubiera ido al carro porque yo me quedo, si hay algo en la niebla, yo no me puedo quedar encerrada. Yo tengo familia que ir a buscar. Justamente, yo también pensé en lo mismo. Yo dije, ok, depende, ¿estoy sola o estoy acompañada? ¿Acompañada por quién, además? ¿Verdad? ¿En qué circunstancia o acompañada de quién podría decir, ok, necesito mantener la calma y estar aquí? Pero también depende mucho de quién hubiera estado afuera, ¿verdad? O sea, es diferente que yo esté aquí y que vaya aquí al supermercado que hay aquí Entre Ríos y me quede encerrada ahí a que yo esté en la playa y que me haya llevado a mi ahijada. Y mi ahijada esté sola o esté con otra gente. ¿Me explico? Sí. Es como... En esas circunstancias digo, mae, que dicha que yo en realidad yo tengo poquita familia. Yo creo que es que Pamela tiene como una familia más extensa que la mía, ¿verdad? Pero digamos, yo tengo inmediatamente a mi mamá y a mi hermano. Mi hermano se puede cuidar solo. Yo confío en su capacidad de supervivencia, pero yo estaría pensando en cuidar a mi mamá. Mi papá es que vive muy lejos y entonces yo no tengo... Es más, aún sin la niebla espeluznante de Stephen King, hay niebla que me separa de mi papá a veces en el Surquí. Y esa, wow. Entonces,
Pero terrible. acabo de pensar en una cosa. Dime. Yo podría estar en el supermercado con Jason, Ajá. pero yo voy a dejar aquí a Katrina y a Morning. Es que es justo eso. Vieras que yo a veces cuando... Tonterías. Pero yo a veces cuando tenía pesadillas como de zombies o de fantasmas, porque yo sueño así, yo me preguntaba, ok, tengo que encontrar la manera de proteger a mi abuelita, porque yo también soñaba mucho con mi abuelita, que ya falleció, pero también pensaba, yo tengo que volverme a mi casa porque está mi perro, y la que es responsable de mi perro soy yo. Esa es la única cosa buena, que mi perrito ya no está, que yo ya no tengo que pensar en protegerlo en caso de... Pero ya nos estamos metiendo en varas así como si esto fuera real, por dicha. Sí, no. Por dicha, el terror cósmico. Por dicha, no. La neblina más terrible que enfrentamos en Costa Rica es la de Cartago y tal vez la del Surquí. Sí, y no tiene que ver con cosas extrañas. Pero sí, difícil. Eso es lo interesante como también de este tipo de historias, ¿verdad? Que lo Que ponen nos a ponemos uno a como pensar, ¿y qué si esto pasara? ¿Cómo actuaríamos nosotras en una circunstancia extrema como esta? Y lo más gracioso de todo es que yo creo que es Nos muy comen rápido. probable que hagamos todo incluso hasta lo contrario de lo que dijimos que íbamos a hacer. ¿Verdad? Esto como o que que me maten decimos- de primera, probablemente. Sí, esto que decimos como, bueno, seríamos como el grupo que intenta ser todavía racional, pero que intenta ver también al mismo tiempo los peligros de lo que ocurre en la niebla, pero también los peligros del extremismo. Y no, nos No. mataron de primeros, digamos. No, yo Me le tiré mataron donde intenté ir a sacar el carro. Yo en una historia real de la vida verídica, de verdad, le tiré palomitas a un asaltante. Cierto. ¿Qué se puede esperar de eso, digamos? Ujú. Pero sí, ¿ustedes que ya leyeron La Niebla? ¿Vieron las películas, la serie? Está bonita, por si quieren una lectura rápida, esta era nuestra recomendación de terror de Tinta Luz de este año. No es tanto de terror. No. Es Pamela Proof. Sí, Pamela sí. Proof en cuanto a spooky. Pero está bonita, se deja leer y la verdad es que es una muy buena recomendación si ustedes quieren disfrutar así como una historia que tenga como un poquito de spooky, mucho de sangre y también mucho de crítica social de cómo actuamos los seres humanos como sociedad, como especie. Como dijo un personaje, los seres humanos somos una especie de locos. Traemos información relevante para toda persona amante de las letras. Esto no es un simulacro. Repito, esto no es un simulacro. Es un sorteo donde vos podrías ganarte un paquete de libros en el concurso Escuchá y Ganá con Página Cero. En el 2025 te traemos un concurso en el que podrás llevarte a casa 3 libros para celebrar las fiestas de fin de año. Este paquete consiste en el libro favorito de Pam en el 2025, el libro favorito de Ángela de este año y un libro de tu elección, que valga máximo 20.000 colones. Participar es sencillo. En primer lugar, seguí a Página Cero en Instagram. Nos encontrarás como PG0CR. Segundo, disfruta de Página Cero en Spotify y convertilo en uno de tus podcasts más escuchados del año. Tercero, compartí en tu historia de Instagram el Wrapped oficial de Spotify del año 2025. Si Página Cero está entre los 5 podcasts que más escuchaste en este año, podrás participar por este paquete de libros. Eso sí, recordá etiquetarnos en tu historia para que sepamos que estás participando. Así te anotaremos en la rifa. En el último episodio de la 4ª temporada, daremos a conocer a la persona ganadora de estos libros entre quienes cumplan con los requisitos de esta rifa. Página Cero enviará el premio por correos de Costa Rica, por lo que este sorteo solo está abierto para personas residentes de este país. Si quieres ayudarnos a que en el futuro compartamos letras con lectores de otros países, por favor considera apoyarnos con tu mecenazgo en Patreon. Mientras tanto, feliz lectura y feliz escucha, porque con Página Cero escuchás y ganás. Estamos en la red. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. En estas redes sociales nos encontrás como PG0. Y bueno, recuerden que si quieren conocer más sobre el proyecto o quieren escuchar más episodios y demás, o se quieren comunicar con nosotras, estamos en Facebook, Patreon y YouTube como PG0 y en Instagram como PG0CR. Muchísimas gracias por habernos acompañado y les deseamos una muy feliz lectura. Bye, bye.
Para escuchar más episodios de Página Cero, visita nuestro sitio web pg0.com. Ahí también encontrarás más recomendaciones literarias para que pases la página en blanco. En esta producción participaron Sadie Salas. Y Manuel Zumbado. en locución Página Cero es una producción de Pamela Jiménez. y Ángela Arias. Página Cero es una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro. Para más recomendaciones literarias, visita nuestro sitio web pg0.com. Para cualquier consulta o sugerencia, escribinos al correo electrónico pg0@gmail.com. Y si te gusta este podcast, por favor considera apoyarnos con tu mecenazgo en www.patreon.com/pg0 y recibí adelantos y contenido exclusivo. Ahora sí, pasa la página en blanco e inicia la lectura. ¡Felices letras!